Buenas tardes. Continuamos con una nueva ponencia de las Jornadas Internacionales GeoBSIG. Soy Mario Carrera de la Asociación GeoBSIG y voy a presentar las novedades en edición avanzada en GeoBSIG Desktop. Para ello voy a compartir primero escritorio. Aquí. Y ahora voy a comenzar la presentación. Pues bien, como os he dicho, voy a hablar sobre la edición avanzada en GeoBSIG Desktop. Desde hace un par de días hay una nueva versión final de GeoBSIG Desktop, que es la versión GeoBSIG 2.5.1. Lleva algunas novedades respecto a la 2.5 y también lleva algunas mejoras de cosas que se detectaron posteriormente a la final y algunas de las novedades serían, por ejemplo, la posibilidad de exportar campos virtuales como valores, visor de PDF y ODS en los formularios, mapas de calor comparados y extremos o generación semiautomática de informes simples. Son algunas de las novedades. Y luego ya en lo que sería edición tenemos algunas novedades que no son tal cual de edición, pero sí que están relacionadas. Serían, por ejemplo, esta de tema de visualización de capas, donde teníamos alguna de mover arriba las capas, pero ahora se han añadido el resto de opciones de mover arriba, mover encima, mover al fondo, mover debajo, etcétera. Lo que nos permite luego trabajar ya en edición de una forma más cómoda, con las capas visibles en la parte superior. Por otro lado, otra novedad, un par de novedades en lo que sería selección de elementos, que tampoco son de edición tal cual, pero sí que nos permiten seleccionar fácilmente qué elementos queremos editar. Sería en la selección por rectángulo la posibilidad de seleccionar los elementos que estén contenidos. Anteriormente la opción que teníamos era directamente que todos los que intersectasen y estuviesen dentro de ese rectángulo que dibujábamos. Ahora, si pulsamos la tecla mayúsculas, lo que obtenemos es solo los elementos que están totalmente contenidos. Otra herramienta en la selección es la selección simple cuando tenemos varios elementos uno encima de otro o que pinchamos sobre un punto donde la tolerancia que tenemos de píxeles nos seleccionan varios elementos. En este caso, si pulsamos la tecla mayúsculas, obtenemos un listado en el cual podemos nosotros seleccionar qué registro, qué elemento queremos que se seleccione. Para ello aquí lo que voy a mostraros es un vídeo con el funcionamiento. Tenemos aquí donde primero si dibujamos como hasta la versión anterior, nos selecciona todos los elementos que toquen y que estén dentro del rectángulo dibujado. Pero si pulsamos la tecla mayúsculas, lo que nos hace es, nos seleccionará solo los que estén totalmente contenidos. Ahí ya vemos que el rectángulo que está por debajo, el polígono que está por debajo ya no lo selecciona. Y la otra herramienta, la de selección simple, ahí tenemos, si pinchamos sobre el elemento, nos selecciona todos los elementos que tengamos por debajo. Ahí también. Y en cambio, si seleccionamos, si pinchamos sobre la tecla mayúsculas, aquí en este caso también, si seleccionamos sobre la tecla mayúsculas obtenemos y pinchamos sobre el elemento, sobre la vista obtenemos los distintos elementos. Aquí en este caso vamos a seleccionar el de menos área y vemos que nos selecciona solo dicho elemento. ¿Vale? Esta sería una de las funcionalidades que se han incorporado. Continuamos con otra novedad. No es tampoco de edición directamente, pero sí que está relacionada, que es la consulta de ángulos. A lo que era la consulta de distancias y consulta de áreas, ahora hemos añadido también la consulta de ángulos en función de tanto de capas de líneas como de polígonos, y el ángulo lo mide entre los segmentos que seleccionemos. De un polígono, pues solo sobre el elemento es el segmento seleccionado. Vamos a ver también aquí un vídeo con su funcionamiento. ¿Vale? Además lo vamos a ver sobre un caso práctico real donde tenemos una plantilla
con distintas señales horizontales y queremos copiar una de ellas, concretamente la que he seleccionado ahí en amarillo, y pegarla en nuestra capa que contiene todas las señales de un municipio. ¿Vale? Pues la copiamos y pegamos en la otra capa y la vamos ahora a desplazar. Ya la tenemos sobre la otra capa que tenemos en edición, la desplazamos a la calle que nosotros deseamos y después lo que haremos será obtener el ángulo para poder rotarla y ponerla en la posición correcta. ¿Vale? Pues ahí la desplazamos a esta calle, por ejemplo, al carril este, y ahora lo que tenemos que hacer es rotarla, y en vez de rotarla de forma aleatoria podemos obtener el ángulo entre el segmento de lo que sería, ahí tenemos la herramienta, la alineación de la calle, y por un lado la alineación de la calle y por otro lado la alineación de la señal que tenemos ahora. Y en la parte inferior tenemos que tener ahí 9 grados y el resto hasta los 180, 170 con 4. Entonces ahora lo que haríamos ya sería rotar la señal 9,6 grados en sentido antihorario. Herramienta de rotación, centro de rotación, y ahora escribimos ya manualmente 9,6, que es lo que hemos obtenido con la herramienta de medida de ángulos. ¿Vale? Esta es otra novedad de esta última versión. ¿Vale? Algunas de las novedades que voy a mostrar ya están incluidas en esta versión final y otras están en desarrollo. Ya tenemos un primer piloto y en los próximos builds se irán incluyendo. Vale, aquí tenemos ya las propias de edición avanzada. Vamos a comenzar con la primera. Una de ellas es el gestor de expresiones, donde viene ya de versiones anteriores, pero cada vez se está incorporando en más sitios. Muchos de ellos son herramientas propias de edición, como es la calculadora de campos o los campos calculados, donde podemos insertar directamente una expresión para que nos rellene ese campo con la calculadora de campos cuando estamos en edición. ¿Vale? Es que habéis visto, de hecho, muchos de ellos en la ponencia de esta mañana específica sobre el gestor de expresiones. En cuanto a copia de datos, lo que teníamos hasta el momento era la copia de datos de geometrías con sus datos alfanuméricos. Lo que tenemos ahora también se ha incluido la opción de copiar solo los datos alfanuméricos de una geometría a otra, ya estén en la misma tabla o en tablas diferentes. Lo que nos copiará serán los valores de los campos que existan tal cual con el mismo nombre en ambas tablas, en el caso de ser dos tablas distintas. Voy a mostrar un vídeo sobre ello. Aquí vemos, tenemos varias geometrías, donde una de ellas, si abrimos su tabla de atributos, los valores están vacíos, porque hemos creado la geometría, la hemos creado nueva o nos ha llegado desde otra capa y están los valores vacíos. Si queremos aprovechar todos los valores de otro de los registros, como puede ser ese, y luego ya cambiar solo los específicos, como pueda ser el área, coordenadas, etcétera, lo que haríamos sería copiar geometría igual que teníamos antes, y ahora seleccionando la geometría a la cual queremos pegar los atributos, primero seleccionaríamos la geometría, ya le daríamos a la herramienta de pegar datos alfanuméricos. ¿Vale? Y con esto, si abrimos la tabla de atributos, podemos comprobar que los dos registros tienen los mismos valores. Ahora ya podríamos cambiar del último registro los valores que nosotros queramos. Por ejemplo, la coordenada X ya no será la misma, o la Y ya no será la misma, y el área tampoco será la misma, y además ahí la podemos, por ejemplo, recalcular con la calculadora de campos. Seleccionando el registro y seleccionando el parámetro área, la función área nos rellenará solo el registro seleccionado, porque lo tenemos indicado ahí, que me actualice solo el registro seleccionado. Y ahí tenemos los metros cuadrados de la nueva parcela. Pues sería otra herramienta que se ha incluido, el tema de pegar datos alfanuméricos en GeoBasic Desktop. En cuanto a la copia de datos, otra novedad que vendrá
en los próximos builds será la de pegar geometrías, pero sobre un punto de inserción. Lo que teníamos nosotros ahora era copiar geometrías de una capa a otra y nos las pegaba en sus coordenadas originales, y lo que tendremos la posibilidad ahora es de pegarlas en un punto de inserción directamente sobre la vista. No tendremos que ir a buscarla a las otras coordenadas para luego desplazarla. Ya directamente la tendríamos sobre el nuevo punto. Igual que antes se copiarán los datos alfanuméricos siempre que tengan los mismos nombres de campos. En cuanto a la inserción de puntos, tenemos el capturador de coordenadas, que ahora tendremos la posibilidad de, estando en edición, sobre herramientas de edición, por ejemplo, dibujando un polígono, cuando insertamos nuevo punto, podremos decirle: recupera las coordenadas, pónmelo en el punto que yo he guardado previamente. Pues pinchando botón derecho, botón secundario, tendremos el menú contextual y podré insertar sobre un punto guardado. También en cuanto a inserción de puntos tenemos la posibilidad de utilizar expresiones. Esto lo que nos ha hecho ha sido mejorar mucho. Tenemos ahora un gran potencial, ya que permite, por ejemplo, insertar coordenadas relativas respecto a un punto anterior. Antes no era posible, y ahora ya como podemos insertar fórmulas, podemos decirle pues el $x más 10, $y más 5 del nuevo punto, y lo que me haría sería, respecto al punto anterior, 10 metros a la derecha y 5 hacia arriba. Si le pusiese $x1, $x2, $x3, sería el penúltimo, el antepenúltimo, y así hacia atrás hasta el 20 soporta GVSIG. ¿Vale? Y luego aparte otra función, por ejemplo, donde la stx.1, por ejemplo, nos devuelve la x del punto 1 que yo he guardado previamente con el capturador de coordenadas. ¿Vale? Utilizamos ahí varias expresiones. Y también se ha añadido una expresión que es el point by angle, y luego también la misma con x y con y, donde la primera nos sirve para coordenadas polares, nos desplaza una distancia a y un ángulo b desde el último punto. Incluso podemos añadirle el parámetro de las unidades al final, como radianes, grados hexagesimales, etc. Y luego las dos últimas que veis ahí son para mover desde un punto, por ejemplo, en el point by angle x, nos moverá hacia la derecha o hacia la izquierda x metros, pero en el ángulo que nosotros le hayamos indicado en la diagonal. ¿Vale? Entonces ahí nos moverá esos metros, pero sobre el eje de la x o de la y. ¿Vale? Vamos a ver aquí un vídeo con varios ejemplos. Como veis ahí, cuando ponemos último punto, podemos escribirlo directamente sobre la consola, toda la información, y ahí nos hace pues 100.000 metros, 45 grados en diagonal, desde el último punto. Ahí lo mismo, pero menos 90, por lo tanto lo hace hacia abajo. Hay otro caso, tenemos distintos casos donde estamos utilizando estas fórmulas. Hay, por ejemplo, otra del x0 más 50.000, y ahí sí que serían coordenadas relativas. Respecto al último punto, súmame 50.000 a la derecha y 50.000 hacia arriba. Vale, tenemos ahí esa... ¿vale? Tenemos las distintas fórmulas. Vemos una más. El x1 ya hemos dicho que sería respecto al penúltimo punto, no el último punto que había dibujado, sino respecto al anterior. Pues le podría decir que haga esa distancia. ¿Vale? 50.000 hacia la derecha, 50.000 hacia abajo, hacia el sur. ¿Vale? Son distintos ejemplos de estas expresiones. ¿Vale? Continuamos con herramientas que existían de dibujar elementos, pero en este caso se han incorporado ciertas nuevas funcionalidades sobre ellas. En el caso de círculo y circunferencia, para capas de polígonos y de líneas respectivamente, se han añadido la posibilidad de
insertar a partir de dos rectas tangentes y un punto, y a partir de las tangentes a dos geometrías y su radio. ¿Vale? Vamos a ver un vídeo sobre la primera. Comenzamos edición sobre capa de polígonos y ahí tenemos que si dibujamos las líneas, tenemos el punto medio respecto a esas dos líneas y nos dibujaría el círculo, en este caso al ser de polígonos, el círculo. Si están cruzadas, pues sería lo mismo. Así. Nos dibujaría el círculo en función del centro. Y la otra también lo mismo sobre capa de líneas. Terminamos edición, tenemos una capa de líneas y sería lo mismo. Y lo que nos dibuja ahora ya es circunferencia. En vez de círculo, circunferencia. Dibujamos las dos líneas y ya la circunferencia con el punto medio, siendo tangente a las dos líneas que hemos dibujado. Y líneas cruzadas, pues lo mismo. Ahí tenemos hacia los cuatro lados, podemos insertar esa circunferencia. El otro ejemplo es el de a partir de tangentes a dos geometrías y su radio, ya no es el punto cercano, sino es el radio. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, pues entre estas dos geometrías hay una distancia de 63.000 metros. Pues bien, si yo ahora ejecuto la herramienta en función de un radio, dos tangentes y un radio, y la suma de los dos radios es menor, en este caso 25.000, si duplico son 50.000, es menos que 63.000, por lo tanto no existe esa opción no válida. En cambio, si le pongo ya un radio mayor, de los 63.000, 40.000 ya sería el doble, pues ya sobrepaso los 63.000. Y en función de dónde pincho, sobre la vista me lo dibuja a un lado o a otro. Vale, pues ahí, a ese lado, me dibuja esa opción, ese círculo. Incluso puedo utilizar la opción sobre otras capas. Poniendo a activar las tres, puedo, y siendo además una de polígonos y otra de líneas y yo dibujando la de polígonos, podría también, como veis ahí, dibujar las tres, dibujar la nueva geometría con ese radio. Vale, y estoy trabajando con tres capas distintas, editando en una y trabajando respecto a otras dos. Vale, pues esa es respecto a círculo y circunferencia. Otra funcionalidad que ya existía, insertar arco, pero que se ha mejorado, ha sido con dos nuevas opciones. Una de ellas a partir del centro y los puntos de inicio y final, y otra a partir de 3 puntos. Y en ambas herramientas se ha incorporado varios parámetros, como es el radio, el ángulo inicial, el ángulo de barrido y la dirección, derecha o izquierda. Vale, por ejemplo, vamos a ver este vídeo donde sobre esta capa de líneas hay arco según centro y dibujo el centro que yo le punto inicial, punto final, y lo dibujo. Centro, punto inicio y punto fin. Y tengo la opción de con el menú contextual hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso he seleccionado hacia la derecha en sentido horario y ahí sentido antihorario pues me lo hace al revés. ¿Vale? Tengo con el menú contextual tengo la opción de seleccionar varios parámetros. El ángulo de barrido, ángulo inicial, radio y luego dirección, si es derecha o izquierda. Pues ahí simplemente voy poniendo parámetros, veis ahí el mismo radio, 100.000, y me está dibujando el arco en función de ese radio. Si le digo el ángulo inicial, que es ese, pues a partir de ahí. El barrido, ¿de cuánto quiero yo dibujar? De tantos grados. Y si le digo hacia la derecha o hacia la izquierda, horario o antihorario, pues ahí vemos que me lo dibuja también. ¿Vale? Con todos esos parámetros puedo ir rellenando en función del arco que yo quiera dibujar. Vale, ahí tenemos otra opción más. Ahí veis, sentido antihorario. Y tenemos otra opción más. Bien, pasamos
a la opción de con 3 puntos. ¿Vale? Aquí teníamos a partir de 2 puntos de inicio y final y del centro, y aquí ahora vamos a ver respecto a 3 puntos. Si yo dibujo directamente insertar arco con 3 puntos, primero, segundo y tercero, directamente tengo el arco que me está formando. Pero ahora lo que se ha incluido la opción es también de los parámetros. Tengo primer punto, segundo, y si le doy menú contextual, ahora veremos ejemplos, yo puedo seleccionar varias opciones. El radio del arco, si le digo que son 100.000, hay en este caso 10.000 metros, tengo ese arco y yo dibujo el resto hasta donde quiero. Si le digo el ángulo inicial, que es ese de ahí, y luego voy jugando con el resto de datos, ya sea por parámetros con el menú contextual o dibujando sobre la vista, voy dibujando los distintos ejemplos. Ahí por ejemplo radio otra vez, y ahora con ángulo inicial, y ya tengo yo ese ángulo fijo. Y el barrido, pues dibujándolo a mano, o lo podemos también insertar por texto, directamente a través del menú contextual. Ahí vemos otros ejemplos. Son multitud de ejemplos, cada uno diferente, pero según los parámetros que yo selecciono. Algunos manuales y otros directamente por el menú contextual. Hay otro ejemplo más, con ángulo de barrido. Vemos que podemos dibujar e insertar manualmente después sobre la vista. Y otro ejemplo más, con el radio, ángulo inicial, ángulo de barrido y derecha o izquierda, en este caso sentido del reloj, y vemos ahí el nuevo arco. Bien, continuamos con la presentación. Vamos a ver sobre también las herramientas de insertar elipse y elipse rellena, o sea, para capa de líneas y de polígonos. También se ha añadido una nueva opción, que es la de ser insertadas a partir del centro y de los ejes. Antes nosotros no teníamos esa opción de poder dibujar, seleccionar la longitud de los dos ejes, y ahora sí que podemos. En este caso sobre capa de polígonos, y podemos ahí el longitud del eje A, longitud del eje B, el semieje, el A y el B. Y lo mismo con capa de líneas. Si es capa de líneas, ya es elipse sin el relleno, y lo mismo, eje A y eje B. ¿Vale? Son una novedad dentro de la herramienta de insertar elipses. Vale, continuamos con otras novedades. En este caso hablamos de la referencia a objetos, lo que sería el snapping. Si veis ahí la captura de pantalla, cuando queríamos que estábamos editando una capa y queríamos que actuase sobre puntos, elementos de otra capa, lo que hacíamos era ir a las propiedades de la vista y marcar las capas sobre las cuales queríamos que actuase esa edición. Ahora directamente, si nosotros ponemos activas las capas sobre el TOC, sin entrar aquí, ya la que estamos editando actúa sobre el resto de capas activas. ¿Vale? Se ha incluido esa mejora y así no tenemos que ir a las propiedades de la vista. Directamente poniendo activas el resto de capas, actuará sobre ellas. Y otra serie de novedades que lleva, que aún estas sí que vendrán en los próximos builds, será por un lado la posibilidad, en tema de geometrías paralelas, por un lado la posibilidad de introducir el valor de la distancia de forma gráfica, pinchando nosotros en la vista. Nosotros pinchamos en 2 puntos en la vista y esa distancia será utilizada para paralelas, para dibujar una paralela respecto a otra geometría. También, si pinchamos sobre un lado o sobre el otro
de la geometría inicial nos dibujará la paralela hacia un lado o hacia otro, que antes teníamos que poner el positivo o el negativo en el signo de la distancia. Y luego una tercera funcionalidad que se va a incluir será la de paralela múltiple, que podremos a partir de una paralela dibujar varias paralelas todas a la misma distancia respecto a la geometría inicial. Y finalmente otras herramientas que se van a incluir también, mejora la de recortar y alargar, que se pueda hacer sobre geometrías de otras capas, igual que el autopolígono, que pueda realizarse sobre fronteras de geometrías de otras capas, la herramienta de alinear y la de chaflán, que se podrá crear chaflanes entre dos segmentos. Todas estas herramientas se estarán incorporando en los próximos builds. Y con esto serían todas las novedades que lleva GVSIG en cuanto a edición avanzada, y algunas más que se irán incorporando, que aún no están definidas, pero que se irán incorporando en los próximos builds. Voy a pasar al chat por si queréis realizar alguna pregunta. Está el chat abierto. Dejo de compartir y si queréis realizar alguna pregunta sobre lo que he mostrado. Aparte, de todas formas, comentaros que como siempre está la lista de usuarios del proyecto, donde podéis enviar todas las dudas que tengáis sobre los problemas que os salgan, los errores que salgan con GVSIG y sugerencias. Todo eso lo podéis enviar también a través de las listas de usuarios. Os recuerdo dónde está toda la información de la lista de usuarios. Si buscáis en Google, si entráis en el blog de GVSIG, de hecho buscando en Google, si no sabéis la dirección, blog GVSIG, el primer enlace, y el post donde hemos explicado esa información es, si ponéis directamente, tenemos dos opciones: desde la página inicial de GVSIG, en comunidad, listas de correo, ahí tenéis todas las listas que tenemos en el correo, ¿vale? Y otra con la explicación de cómo, en caso de que sea un error, o qué ficheros tenéis que enviar, o en caso de que cómo podéis daros de alta en el histórico de la lista, o sea, consultar los históricos de la lista. Si buscáis la palabra error en el blog de GVSIG, tenéis este post de aquí con toda la información, ¿vale? Que podéis enviar, tanto cuando sale un error, qué ficheros podéis enviar, y también cómo registraros en la lista de usuarios, qué se debe enviar en caso de errores, cómo registrarse, y en caso de no querer recibir todos los correos, pues cómo podéis, ¿vale? Vuelvo al webinar para ver si tenéis alguna duda más. Estas herramientas, una pregunta que hacen, ¿estas herramientas de edición funcionan tanto con shapefiles como con bases de datos? Sí, son ficheros vectoriales, por lo tanto funciona sobre tanto con shapefiles como bases de datos. Hay luego otro tipo de ficheros, como DXF, por ejemplo, que también se puede editar, y luego otros vectoriales que se pueden editar, pero se debe guardar como formatos soportados. Por ejemplo, un ejemplo de DWG o DGN, GVSIG lo reconoce, se puede poner en edición, pero debemos guardar como DXF, que es el formato que soporta escritura en GVSIG. ¿Vale? Entonces es soportado tanto por shapefiles como el resto de formatos vectoriales y bases de datos, como H2, por ejemplo, también es soportado. A ver si hay alguna duda más. Podemos editar también bases de datos PostGIS. A raíz de esto aprovecho para comentar GVSIG Online, que es otro de los productos que habéis visto ya varias presentaciones, publica los datos vectoriales como PostGIS. Nosotros desde GVSIG Desktop podemos conectar a la base de datos PostGIS, podemos poner en edición desde GVSIG Desktop y podemos editar esas geometrías. Y automáticamente al finalizar edición vemos en el portal, en el geoportal, esa información.
¿Vale? Comentan también, se puede editar varias capas a la vez. Sí que una opción que se puede ahora es que se podrá editar varias capas a la vez. ¿Vale? Otra consulta que nos hacen, cómo añadir vértices en una línea, en un lugar que yo seleccione. A ver, la opción de que tenemos actualmente es nosotros tenemos la opción, seleccionamos la geometría, tenemos la opción de editar vértices, una vez seleccionada la geometría, y vemos todos los vértices de la propia geometría. Y seleccionando el vértice posterior, no recuerdo si es el posterior o el anterior, a donde nosotros queremos insertar un vértice, lo que nos hace es nos lo inserta en el punto medio del segmento S. No recuerdo si el anterior o el siguiente. ¿Vale? Y ese vértice es el que ya nosotros movemos al punto que nosotros queremos. ¿Vale? La opción, cómo funciona GeoBSIG, es así, que nosotros seleccionamos un vértice, le damos a añadir vértice y nos lo añade en el punto medio del segmento anterior o siguiente. Y ahí ya lo desplazamos. ¿Vale? No recuerdo si era anterior o siguiente. Vale, a ver si hay alguna duda más. Y si no, lo que he comentado a través de las listas de usuarios, donde podéis preguntar cualquier duda que tengáis de todas las herramientas que hemos visto, o incluso a ver, alguna otra que comentan, tiene herramientas de topología para edición, son importantes. Otra consulta, sí que hay un marco de topología y de hecho se han ido incorporando cada vez. La ventaja es que tenemos ese marco y se van incorporando reglas topológicas. De hecho, en el último Google Summer of Code, en los dos últimos se han desarrollado nuevas reglas topológicas que se están incorporando dentro de GeoBSIG Desktop. Por lo tanto, sí que tenemos reglas topológicas. Y con ello os comento que habrá una ponencia sobre tema de topología. No recuerdo ahora en qué día era, pero sí que había una ponencia así sobre reglas topológicas el jueves, mañana, a las 12 de la mañana, horario de España peninsular. Ahí podéis ver las reglas topológicas, toda la ponencia sobre topología en la cual se hablará sobre ello. A ver si hay alguna pregunta más. Y si no, pasaremos. Nos queda una ponencia más con la implementación de la suite GeoBSIG completa, GeoBSIG Online, GeoBSIG Desktop, GeoBSIG Mobile, para gestión de incendios. ¿Vale? Es la siguiente ponencia. Si no hay ninguna pregunta más, finalizamos aquí y os invitamos a seguir la siguiente ponencia y los 2 días que quedan de jornadas. Muchas gracias a todos por haber seguido la ponencia. Comentaros que está grabada, por lo tanto la publicaremos en el canal de YouTube de GeoBSIG. Estará completa. Hasta luego.